Ok, perfecto. Listo, entonces vamos a tratar de ser lo más específicos posible para explicar nuestra operatoria de las divergencias MACD. Entonces, primero vamos a programar la plataforma. El MACD que utilizamos es un MACD distinto al que la plataforma por defecto. Esta programación de MACD pues lo he venido pues puliendo con el tiempo y también compartiéndolo con otros operadores. Hemos llegado, digamos que, y he identificado una programación en el MACD bien interesante, el cual es un poco más rápido al normal que trae el, la plataforma. O sea, el MACD por ser un indicador como tal, en ningún momento nos va a predecir el futuro, ni mucho menos. Pero sí nos va a posibilitar ver la posibilidad de ocurrencia de un evento con la divisa. Entonces, es un oscilador, vamos a programarlo aquí con el MACD. Listo, entonces la configuración es 8 en el corto plazo, 12 en el largo y 4 en la línea señal. ¿Sí? Entonces aquí ya se genera el MACD. Vamos a prestar principalmente atención a la línea roja, que se llama normalmente línea MACD, ¿sí? Y la línea azul es la línea señal. Normalmente nos basamos, la operatoria en los MACD se basa mucho en los cruces de estas dos líneas, pero ya enseguida vamos a analizar más profundamente. Entonces, ¿en qué consiste esta operatoria? Básicamente lo que buscamos es que el MACD nos ayuda a mirar cuando el precio tiene cierto agotamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar básicamente? Es, si asumimos que venimos en una tendencia bajista, ¿sí? El precio viene cayendo, llega un momento dado en que este precio empieza a agotarse, ¿sí? Intentar dejar pierde fuerza relativamente y empieza a generarse un posible retroceso. Entonces es aquí en este momento en el que entra gran importancia la divergencia MACD. Si asumimos que esta es una tendencia que viene cayendo el precio, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es, mediante el MACD, el MACD cómo se va a presentar. Si asumimos que esta línea negra es la divergencia MACD, ¿sí? Entonces el MACD normalmente, la línea posiblemente se va a comportar de esta misma manera. Él va bajando y va a llegar un momento en que el precio, vamos a explicarlo aquí, perfecto, dibujémoslo azul, perfecto. Entonces, si asumimos que este es el precio, vemos como viene en una caída, en una caída, en una caída, y de un momento a otro el precio hace un mínimo, ¿sí? Y sin embargo, la línea MACD no hace ese mismo mínimo, ¿sí? Observemos que existe una diferencia entre lo que está haciendo el precio alcanzó un mínimo, ¿sí? Un mínimo como tal, y la divergencia no hace lo mismo, ¿sí? Igualmente cuando está al alza, ocurre exactamente lo mismo. Supongamos que este es una tendencia alcista y llega el momento en que el precio hace un máximo, ¿sí?
Y la divergencia, esto lo estamos mirando más como medio didáctico, ya vamos a pasar obviamente al tema de la plataforma y explicarlo más allá. También digamos que si sube eso que está subiendo, sube, sube, y en un momento dado se genera que el precio subió, y sin embargo la línea del MACD no acompaña. Miren cómo esta parte de acá, esta pequeña zona, este punto de acá, no es un máximo respecto al máximo que alcanzó el precio. Para visualizarlo un poco mejor, ya obviamente aquí ya en la plataforma, podemos observar, por ejemplo, esta fue una operación que hice, real, que hice a principios de este mes. Se puede observar, por ejemplo, cómo el precio alcanza un primer máximo, tiene una caída, alcanza otro máximo, aunque no es exactamente igual, pero en términos de practicidad la diferencia es pequeña, y inmediatamente existe un rechazo, ¿sí? Entonces observe cómo la línea roja, lo vemos como la línea roja viene y en este punto alcanza un máximo, perfecto, baja, y por el contrario, cuando alcanza otro máximo relativo, la línea MACD no acompaña. Otro ejemplo que podemos mirar, ya vamos a pasar a dar más detalles, aquí lo podemos mirar, cómo el precio viene generando unos máximos, aquí el MACD es máximo, observe cómo aquí se alcanza un máximo con la línea de MACD, luego el precio rebota, alcanza otro máximo, este sí es mayor, este es más claro, hay un retroceso, una vela patrón, y es aquí donde empezamos a ver de que esta línea roja no acompaña, ¿sí? No hizo el mismo comportamiento en cuanto máximo de precio, pero la línea MACD no acompañó haciendo un mismo máximo, ¿sí? Entonces, estas como tal normalmente se determinan que son divergencias MACD, ¿sí? Esa es la diferencia que existe entre uno y el otro. Ahora vamos a ver en qué momento se hacen las entradas al mercado. ¿Sí? La diferencia entre uno y el otro. Entonces, ¿en qué momento de entrar al mercado? El mercado, básicamente lo que buscamos es entrar en puntos en los cuales se generen patrones con este tipo de velas, que son básicamente con chartismo. Las entradas se realizan entonces con velas envolventes. Por ejemplo, si vemos que viene una tendencia bajista, ¿sí? Y de un momento a otro se llega a un soporte, a una resistencia o a una zona de congestión importante, que es la otra condición, entonces verificamos en que en ese momento se genere un patrón de retroceso, por ejemplo, velas envolventes de este tipo, ¿sí? O de este otro tipo, y ya todas las velas que todos conocemos de chatismo, como son los martillos invertidos, los martillos, los hombres colgados, etcétera, etcétera, ¿sí? Igualmente para las tendencias alcistas. Tenemos una tendencia alcista, entonces vemos cómo se genera una vela envolvente y así igualmente los mismos patrones como tal. Todo como en consecuencia de una línea o de una zona de soporte, resistencia o zona de congestión importante. Entonces hasta acá vamos a resumir lo siguiente, ¿sí? Entonces las condiciones como tal para que se genere una entrada posible en divergencia MACD son las siguientes, resumiendo. Son que el precio se encuentre cercano a una zona de soporte y resistencia.
¿sí? Como vemos aquí, esta es una zona, era una zona, digamos que importante y relevante del precio, que en el 2010 generó una dificultad de sobrepasar el precio, ¿sí? Miren como aquí lo tocó varias veces, acá, ¿sí? Entonces, previamente, ¿qué hacemos? Trazar líneas de soportes y resistencias. Segundo, verificar el estado en el que se encuentran las líneas MACD, ¿sí? La divergencia MACD, alcanzando máximos totales o relativos, como esta parte, y luego entramos a mirar las velas que se están generando. Es ahí cuando ya pasamos a hacer las ejecuciones de la estrategia. Esta estrategia funciona perfectamente en todos las temporalidades. Sin embargo, pues personalmente, para los que me conocen, opero básicamente con el cierre en gráficos de 8 horas y con el cierre de la vela diaria al cierre de Nueva York. A medida que se va bajando de temporalidad, va siendo más precisa pues la estrategia. Pero posiblemente yo recomendaría utilizarla a partir de horarios de un gráfico de 1 hora en adelante, ¿sí? Obviamente porque digamos que estos gráficos son un poco más fuertes y que las fluctuaciones del mercado no las van a afectar. Entonces, vamos a pasar a mirar más ejemplos y luego pasamos a buscar qué posibilidades de operaciones existen. Tengo entendido que pues está generando en ese momento, están haciendo un concurso de trading. Es importante obviamente bajo esta estrategia. Primero, ya ustedes, como están en un concurso, ya ustedes definen los lotes, con qué cantidad de lotes entren, traten de no entrar con lotes no muy altos, no muy grandes, para evitar que la cuenta se les agote muy rápidamente. Segundo, entren haciendo haciendo dos entradas, perdón, una entrada que se les cierre más rápidamente versus la segunda, ¿sí? Y cuando se les cierre la primera, pásenlo a breaking even, pásenlo a cero pérdidas, para que por lo menos ese primer lote que hayan ganado les empiece a sumar pues para su competencia. Aquí vamos a mirar otros ejemplos que han ocurrido en otros gráficos. Aquí tenemos, por ejemplo, esta fue otra operación que realicé en días pasados. Observen cómo se genera un máximo, ¿sí? El precio rebota, se genera otro máximo y hay una vela que genera pues una posibilidad de retroceso. Entonces nuevamente también hacemos el ingreso en esta zona, en esta parte de acá. El stop va en el máximo de la vela anterior, el que normalmente pues utilizamos, y se generan dos lotes. Por decir algo, normalmente lo que hacemos es que hacemos la entrada tal cual en esta zona, ¿sí? La primera va al próximo soporte cercano, como en este caso era en esta zona de acá, ¿sí? Entonces ahí iba el siguiente, el primer lote va en esta parte de acá, ¿sí? Y la siguiente en el siguiente soporte. Entonces lo que les decía ahora básicamente es buscar la forma de que cuando hagan su entrada en esta zona, este primer lote, esta primera operación, hagan dos operaciones, perdón, esta primera operación se cierra rápidamente, ¿sí? Es la que les va a dar unas muy buenas ganancias. Luego pasen el stop a cero pérdidas y dejen correr la siguiente. Perfecto. Ahora, ¿cómo es el cierre de esta operación? Pues ya tocamos una forma de cerrar, hablamos acerca de ubicar los límites a las siguientes soportes o resistencias o zonas de congestión próximas que se vengan del precio. Esa es una forma de ubicar nuestros límites. La siguiente forma de ubicarlo es cuando se genere el patrón contrario. Es decir, si yo
estoy entrando al hacer la divergencia MACD, entonces algo en 8 horas, y cuando observo que se genera en el otro, en el caso, en el sentido contrario, se me está generando nuevamente un MACD, una divergencia MACD en el mismo, en la misma temporalidad, esa es otra señal para realizar el cierre, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos otro ejercicio. Esta lastimosamente se me pasó en esto de esta semana. De eso uno no siempre pues está conectado. Lastimosamente esta operación la tuve, la pensé, la analicé y no la realicé. Y observen nuevamente el MACD alcanza un máximo, precio alcanza un máximo, perfecto, hay un retroceso, existe una recuperación, todo nuevamente en escenarios, ¿sí? Miren cómo existe ahí una resistencia representativa, vemos cómo el mercado haya rebotado varias veces, ¿sí? Se genera una vela patrón, observen cómo es rechazado el precio por esta vela, e inmediatamente la entrada, ¿dónde era? La entrada era en este punto, ¿sí? El stop en esta zona de acá, vemos lo rojo como el stop, y los límites, el primer límite era en esta zona, pintémoslo verde, y el siguiente stop, perdón, el siguiente límite es en esta otra zona de acá. Entonces, la primera operación se cierra lo más rápido posible. Ustedes que están en el concurso, entonces, denle, en mi concepto, denle el mayor número de lotes a esta primera operación, ¿sí? Y dejen correr la segunda. Obviamente, y en el momento en que cumplan con esta meta, pueden programar inclusive el stop para que automáticamente él se desplace a breaking even por si ese toque de esa operación se genera en la noche, cuando ustedes estén durmiendo, cuando estén en sus trabajos, etcétera, etcétera, y permitan que la siguiente operación continúe, ¿sí? Esta estrategia funciona, como lo decíamos, en todos los espacios temporales, aunque preferiblemente durante mayor sea el espacio temporal, más claridad va a tener la estrategia. Es importante también entrar a considerar los espacios temporales mayores, es decir, si estamos operando en gráficos de 1 hora, podemos pensar en pasar a revisar los gráficos de 2 o de 4 horas, a ver si están acompañando. ¿Qué es que están acompañando? En que estén también bajistas. Todo eso ayuda a que nuestra operación en gráficos inferiores sea más exacta. Si entramos aquí a mirar en este momento, podemos ver tal vez una posible operación en este momento. Primero vamos a ubicar zonas de soportes y resistencias, ¿sí? Entonces vemos que esta zona el precio lo ha testeado bastantes veces, viene recientemente de testearlo, está un poco lento posiblemente por lo cargado en este momento de dos sistemas. Un segundo, por favor, está un poco lento mi equipo. Entonces evaluamos si esta zona es una zona de soporte o resistencia importante, pues vemos que efectivamente así lo es. Miren cómo en el pasado lo ha tocado varias veces. Aquí se congestionó bastante el precio en esta zona de acá, y aquí ya fue rechazado una vez, ¿sí? Segundo, vemos cómo el precio ya ha sido rechazado en este momento, como está siendo rechazado. Sin embargo, aún faltan 36 minutos para que esta vela termine de constituirse. Entonces sería interesante inclusive
los dejaría ahí como inquietud de pensar en hacer una operación en ese sentido. A mí me parece que es una excelente operación con las siguientes condiciones. Sería el stop en esta misma zona en que estamos, en que dibujamos la zona de resistencia. Una primer profit aquí en esta zona. Acá. Correcto. La entrada aún no la defino porque no me ha cerrado esa vela de una hora. ¿Sí? Voy a dejarlo en esta zona provisionalmente. El que quiera ejecutar esta operación no me parece, digamos que, alocada a realizarla, pues digamos que sí asistió un rechazo importante. Sin embargo, por seguridad sería esperarla. Un segundo profit, miren, en esta zona, vamos a dibujarlo nuevamente. Este sería un segundo profit, ¿sí? ¿Y por qué la estaremos haciendo? Entonces, observen lo que hablamos ahorita del no operar hasta que no se cierre la vela. Miren cómo es de engañoso y se está devolviendo en este momento. Entonces, pero por el momento, ¿por qué me gustó como ejemplo? Observen que aquí el par generó un máximo, obtuvo un retroceso, llega nuevamente a una zona de resistencia importante. Ya lo vimos que así lo es, que le ha costado superarlo. Y a su vez, si se genera una vela roja lo más llena posible, ¿qué va a generar esa vela? Que esta divergencia, esta línea roja más bien aquí abajo, sea jalada hacia abajo, ¿sí? Y termine de configurar el esquema o la estrategia como tal. Entonces, esa es la idea en que se genere una divergencia MACD, de que la vela que te genera la entrada debe ser una vela patrón de giro, porque esa es la que va a ayudar a completar la figura. Entonces, muchas personas preguntarán, bueno, esta es una estrategia que va en contra de tendencia. Entonces, puede verse como que sí es una estrategia que va en contra de la tendencia, pero tiene una particularidad bien importante esa estrategia. Es que más que ser una estrategia que vaya en contra de tendencia, es una estrategia que está buscando un cambio de tendencia. Uno. Segundo, que ese cambio de tendencia se está consiguiendo en el momento más oportuno, lo que nos va a generar unos recorridos bastante importantes. ¿Me explico? Cuando normalmente, cuando se tiene una tendencia bajista, el precio viene cayendo, ¿sí? Y de un momento a otro se van generando unas congestiones, porque posiblemente se llegó a un soporte, una resistencia, y empieza el precio a zigzaguear, ¿sí? A estar en rangos. De un momento a otro el precio alcanza a superar, y es aquí entonces que esta estrategia cobra importancia, porque es una estrategia que busca censar y medir en qué momento se encuentra el precio agotándose y va a iniciar una nueva tendencia. Entonces, los traders de experiencia y los operadores entran en estas zonas, ¿sí? En estas zonas donde se está iniciando nuevamente una nueva tendencia. En este punto, entonces aquí, en este punto aquí abajo, entran los traders de experiencia, con conocimiento y obviamente con sus estrategias. Aquí en este punto ya se genera un cambio. Aquí en este punto entran las personas sin experiencia y es cuando está el retroceso y cuando se salen del mercado, cuando tocan sus stop porque no entraron normalmente. Aquí en este punto los operadores de experiencia aún siguen en el mercado esperando ¿qué? Esperando que la tendencia nuevamente retome su camino, ¿sí? Entonces, digamos que esa es una gran ventaja y es una de las propiedades y las razones por las cuales opero esa estrategia, y es que me posibilita
tener altas probabilidades, porque como saben, el Forex es de probabilidades nada más, de agarrar las tendencias en su inicio, en su principio. Y como yo opero en gráficos mayores, gráficos de 8 horas diarios, y tengo en cuenta el semanal también para ciertas cosas, entonces me ayuda a adquirir unos recorridos importantes. Lo que no quiere decir pues de que no funcione para gráficos menores. Aquí entonces, siguiendo con esta posible operación, vamos a buscar otras más, vamos a buscar otros ejemplos, a modo de observación, a esperar que se cierre esta vela. Como están las cosas, están tomando fuerza para romper esta resistencia. ¿Sí? Vamos a mirar otro ejemplo en el gráfico de una hora para ya entrar a buscar estrategias en el resto de los pares que tengo aquí programados en esta plataforma. Listo. Miremos este otro ejemplo. Disculpen un poco, pero con los programas y aplicativos que tengo abiertos, no sé por qué tengo el equipo un poco lento, pero con un poco de paciencia. Este ejemplo está bien interesante. La divergencia MACD, entonces, digamos que yo busco inicio y cambios de tendencias. Sin embargo, funciona muy bien cuando se encuentra en rangos, ¿sí? También es otra propiedad de esa estrategia. Como repito, yo lo utilizo para tomar principio de tendencias, buscando 300, 400, 500 pips. Esta estrategia, como está en un gráfico de una hora, normalmente te puede dar unos 30 a 40 pips, 30 a 60 pips aproximadamente, con unos stops interesantes de unos 20 pips aproximadamente. Entonces aquí que podemos ver también, observen cómo, y aquí hoy me acordé de explicarles un detalle de la estrategia, sino que es un poco complejo contarlo porque eso es de años y años y meses de uno estar probando su estrategia y descubrir cosas. Entonces, observen cómo en este punto, en este punto de acá, el MACD alcanza un máximo, ¿sí? Perfecto, sigue la operación, hay un retroceso en el MACD y acá en este punto, observen cómo nuevamente existe una congestión, aquí existe también una resistencia representativa en el par, y observen cómo estas velas, ¿sí? Que son velas de retroceso, velas patrón, que hay que tener en cuenta todas las recomendaciones que podemos tener acerca del manejo de los patrones de las velas japonesas. Y observen cómo aquí entonces se genera la entrada aquí en este punto era en el cierre de esta vela roja, de esta primera vela roja, con una primera operación en este punto de acá, ¿sí? Y la segunda a esta otra base de acá. Nuevamente el precio baja y aquí iba a hacerle la observación como tal. La idea es que ustedes empiecen a hacer el análisis de la divergencia MACD una vez que el MACD supere esta línea cero. Esta línea acá, esta línea verde, no hablo de las barras, sino que esta línea horizontal es la llamada skyline o línea cero del MACD. Cada vez que el MACD haga el cruce, ahí es en ese momento en que se empieza a hacer el análisis de búsqueda de divergencia. ¿Sí? También cuando cruce bien sea para arriba o para abajo. No, lo que quiero explicar con esto es que el MACD pierde aplicabilidad, por ejemplo en este caso, que es cuando viene el precio fugado, el precio viene caído, ¿sí? Por mucho tiempo. Aquí ya el MACD no aplica, no tiene tanta fuerza y es mejor aplicarlo en estos casos en temporalidades mayores.
Pero sigamos con este ejemplo. Entonces, observemos también, cuando aquí el MACD bajó por toda esta línea cero, vuelve y sube, la corta, se alcanza un máximo en este punto, ¿sí? Nuevamente se alcanza otro máximo acá, sino que aquí el retroceso del par es tan brusco que no nos da tiempo en ningún momento de hacer entrada, ¿sí? Si esto hubiera sido una vela de otras características como visto, pudiéramos haber entrado. Aquí esta entrada se pierde porque esta vela roja es demasiado grande y no genera una señal. Siguiendo con este mismo ejemplo, observemos cómo continúa, hace el corte, hace un mínimo, perfecto, el par continúa, y observen como hay otro mínimo en la divisa, otro mínimo en el par. Sin embargo, el MACD no acompaña. Adicionalmente, se genera una vela envolvente. Esta vela es bastante importante, que es la que nos va a activar la orden de entrada. Y claro, y miren, nuevamente se encuentra en una zona de soporte representativa, ¿sí? Se genera un mínimo en el precio, no así en el MACD, en la línea MACD. Luego se genera la línea envolvente, perdón, esa vela verde fuerte envolvente, y se pasa a ejecutar la operación. ¿Cómo hubiera realizado yo esta operación? Entrada aquí, el stop en este punto, los profit en el primer lote, la primera operación en esta zona de acá. Nuevamente les recuerdo lo del concurso, ya luego hablaremos detalles de una operatoria, digamos que más normal, porque ahora estamos hablando tal vez aplica más para el concurso, y también el límite yo lo hubiera colocado un poco más abajo, un poco más conservador, el segundo límite de la segunda operación. Todo eso para obtener entonces un stop de 50 pips, un primer profit de 50 y un segundo de 109, ¿sí? La operación dio efectivamente 146. Entonces vamos a pasar a mirar ya en tiempo real qué posibles operaciones pueden existir en este momento en el mercado como tal. Vamos a mirar el euro dólar. Aquí observamos pues que el euro se encuentra en este momento en una gran duda, no hay patrones claros, todas estas mechas de estas velas, uno con solo mirarlas inmediatamente opta por cambiar de par, no hay mucho que analizar. Ante la existencia de tantos pares tenemos que buscar señales de muy buena calidad, ¿sí? Aquí, aquí en esta zona, bien, hace un corte brusco, que no da tiempo de señal de nada. Tal vez, si más adelante, estas las dejo como inquietud, si más adelante este par genera, les voy a explicar, está un poco lento. Si este par genera algo como esto, si este par se devuelve un poco, ¿sí? Hace un retroceso, y con el uso de una vela que tenga una mecha larga, no va a poder hacerlo por este lado porque está muy lento el computador. Entonces, la idea, ¿a qué me quería referir? Si aquí esta zona, el par vuelve y se devuelve un poco, ¿sí? Se sube hasta por acá, hace una mecha y se queda estancado el precio en esta zona, es una posible entrada.
y verificando de que el MACD esté haciendo lo mismo, que el MACD suba un poco nomás y que se esté girando hacia abajo. Lastimosamente no puedo dibujar la idea, pero aquí tenemos un ejemplo interesante. En esa zona ya que se genera una vela parecida a esta, ¿sí? Entonces miramos cómo aquí el MACD genera un máximo en esa zona, perfecto, máximo, viene, se retrocede, vuelve a adquirir un máximo, pero aquí sí no acompaña, aquí no acompaña el MACD, ¿sí? Aquí me están diciendo que si analizamos el oro, sí, vamos a analizar algunos aquí y analizamos el oro. Esta es otra entrada, ¿sí? Miren esta mecha de rechazo y se genera una zona en que el MACD no acompaña. Entonces esta era otra entrada bastante interesante y miren con un límite, primer límite acá y otro límite yo lo hubiera puesto en esa zona de acá. Perfecto. Miremos el euro australiano. Este también está bastante interesante. Me parece a mí que tiene unas posibilidades importantes, pero siempre y cuando, nuevamente repito, siempre y cuando se genere una vela que sea una vela, digamos que genere en esta zona de acá, una vela parecida a esta roja, esa primera roja, ¿sí? Por ejemplo, o una vela envolvente. Entonces, si se genera una vela como estas, en esta zona de acá, es una entrada también para este sistema, para este par, perdón. Listo, me están pidiendo que mire el oro, voy a mirar un par de divisas más y mira, y pasamos a mirar el oro. Acá en esta zona, no, esta zona no la veo como tan clara. Tendría que existir otra vela que baje hasta acá y que se rechace. Y que busquemos que esta sea un soporte o resistencia relevante. ¿Sí? Tendríamos que mirar, tal vez llega a esta zona de acá, más abajo. Podría llegar a generar algo interesante, en este momento no. Y miremos el australiano neozelandés. El que la divergencia, la línea antes por el contrario está generando máximos, entonces para lo que estábamos hablando en este momento no aplica como tal. Miremos el libra dólar, que es otro de los famosísimos, miramos el euro yen luego y miramos el oro. Okay. Observen cómo en este momento no veo opciones interesantes en este par. Sin embargo, hay otro ejemplo que ocurrió hace poco. Observen cómo aquí el par hizo un máximo, y miren esta vela, ¿sí? Esta vela era el gatillo para hacer la entrada aquí en este punto, ¿sí? Vamos a mirar el euro yen para mirar el oro. No, el euro yen se encuentra, miren que el par se encuentra en toda esta línea, la línea cero, entonces no hay claridad. Buscamos siempre, y lo importante de esta estrategia es que cuando se genere el cruce de la skyline, de esa línea cero, ¿sí? Hay que buscar que el MACD, esta línea roja, tenga desplazamientos importantes, ¿sí? No que se hagan muy pegados a la línea cero de MACD. Vamos a mirar el oro. El oro no lo tengo cargado. Vamos a quitar el euro dólar. Si me lo preguntan, quitemos la libra franco. El oro. Normalmente no opero el oro porque requiere es bastante difícil de manejar y requiere de un de tener unos stops bastante importantes.
Parece que no tengo en esta plataforma demo el oro. Un segundo, por favor. Sí, ya lo encontramos. Sí, 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 el oro en un momento dado generó una divergencia, la generó en esta zona de acá, aunque no es muy clara la señal porque hubo una ruptura. Yo no lo hubiera tomado porque me rompió esta línea, tal vez en un horario mayor de 4 horas. Aquí sí, aquí efectivamente, sí, eso hubiera sido una muy buena señal para entrar en 4 horas. Sí, hay diferencia en el estado de las líneas entre 1 hora y 4 horas, efectivamente. Y también verificaría que se encuentre una zona de soporte resistencia, que también podemos considerarla que efectivamente sí lo es. Condición uno, condición 2, se generó una vela bajista en esta zona. Sí, eso hubiera sido una señal. Yo muy posiblemente hubiera entrado después del cierre de esta vela. Esta vela hubiera hecho la entrada muy posiblemente. Pero en ese momento yo no entraría, porque necesitaríamos un stop muy amplios, unos stop bastante amplios, para buscar límites en esta zona de acá, una zona aquí, primer profit en esta zona de acá y un segundo en esta base. Sigamos mirando en una hora. Ya en gráficos mayores, obviamente, no es tan periódica la operativa, son operaciones que aparecen. Personalmente opero 3, 4 veces a la semana nada más, porque obviamente son gráficos de unas mayores amplitudes. Entonces, bueno, eso es lo que les quería mostrar. No sé con qué tiempo más contamos como tal. Si hay alguna inquietud que podemos resolver en este momento, pues con mucho gusto. Voy a mirar un poco el chat. Bueno, ver algunas inquietudes. Eco, ¿todo bien? Buenas noches. El oro, ya miramos el oro. Me pregunta Javier Hernández por privado que si este método se puede aplicar en el futuro del S&P. Sí, sí, aplica para todos. Indudablemente, yo de las 20 pares que utilizo, lo he backtesteado en 12, ¿sí? Los otros 8 pares que no he podido por tiempo, porque esto demanda un tiempo importante, que no he logrado backtestearlo, me ha funcionado bien. Sin embargo, obviamente no entro con el 2.3%, que es con lo que yo opero, entro nada más con el 1%, pues porque no lo he backtesteado. Cuando le doy ese certificado, digámoslo así, de ya lo he backtesteado, pues o lo opero normal. He mirado y efectivamente funciona en todo, sino que como recomendación es importante hacer un backtesting. En el gráfico tiene marcado Ask y no Bid, que viene por defecto, alguna razón en especial. No, pero básicamente es una plataforma de PXM y puedo operar pues, directamente desde el gráfico. Ok, entonces tenemos 5 minutos adicionales. No sé si tengan algún tipo de inquietud, o quiera que alcancemos a mirar alguna otra cosa. Pero básicamente en resumen es eso, es primero que el precio esté llegando a una zona de soporte o resistencia. Segundo, que se esté generando una divergencia en la línea MACD. Eso quiere decir de que el precio no esté alcanzando el mismo nivel en el MACD, mientras que en el MACD, mientras que el precio sea máximo, el MACD puede estar siendo un valor mínimo y viceversa.
Y segundo, que se genere una vela, que son todas esas velas de chartismo que ustedes deben tener muy en cuenta, que deben de aprenderlas, o como yo, y yo tengo un archivo en PDF donde tengo listado todas las velas patrón, y cuando tengo alguna duda simplemente las consulto, y ahí es donde simplemente entro. ¿Qué divisa encuentra rentable ahora? Yo estoy viendo unos movimientos bastante interesantes en el eurodólar. El eurodólar tiene muchas ganas de romper unos niveles que nos toca hace ya algún tiempo, y pienso que se van a generar unas rupturas bastante importantes por estos días. Divergencia en New Zealand dólar diario. Si posiblemente lo revise hoy porque que yo opero básicamente New Zealand dólar diario, ¿cierto? Es la pregunta. Y vamos al gráfico diario. Esta fue una operación de esas que duelen, que las tuve en mis manos y no operé. Les voy a decir, les voy a explicar cuál fue. Exactamente fue esta. Observen cómo viene el precio, hace un máximo, baja, regresa, y observen esta vela. Esta vela era la vela gatillo para entrar, ¿sí? Y lastimosamente, esto fue el día 22, lastimosamente esta operación la dejé pasar. Esta operación fue la que dejé pasar. Y hoy por hoy nos hubiera generado unas utilidades bastante interesantes, pues de ahí iríamos 198 pips, aunque yo lo tenía programado para tomar primero 82 acá en esta zona y luego aquí. Lastimosamente a veces pasa, esta se nos pasó, y el punto de entrada del New Zealand dólar era en este punto, ¿sí? Ya hay otras estrategias de entrada, que aquí había otra entrada, tampoco la tomé, por fortuna tomé por otro lado otro par, esta otra entrada, pero eso hace parte de otra estrategia, que es sumadora a tendencia, que luego sumará ganadora, que es otra estrategia que vamos a hablar el próximo, creo que el lunes, que tenemos otra sesión, que es cómo montarnos a una estrategia que se nos pasó, ¿sí? Y me decías que había divergencia en el New Zealand dólar diario. La hubo, en la que te señalé efectivamente, pero en este momento yo el par no lo operaría, a no ser que tenga un retroceso, y ya entraría nuevamente. Perfecto. A Carlos Azurra también se le pasó, sí, te cuento ok, te cuento que esa operación fue bastante dura psicológicamente. Uno, a pesar de que la experiencia que tiene psicológicamente, el haber tenido una señal tan clara como era esa, hay que buscar en corregir el por qué no se tomó, si estaba psicológicamente afectado o estaba mirando otras cosas, pero sí, esa fue de las operaciones que digamos han costado, porque generó los pips muy rápido, ¿sí? Entre sus estrategias buscas un radio 1-1 o más alto. Muy buena pregunta. En charlas pasadas hemos hablado acerca del radio. El radio, la idea es que sea como mínimo 1-1, como mínimo. Pero lo ideal es que sea 1-1.5 para arriba, ¿sí? Esa es la idea. Obviamente 1-2, 1-3, pero soy consciente de que esas operaciones, digamos que no son muy periódicas, pero cuando llegan te ayudan a cubrir las pérdidas que tengas. Entonces, si no tengo mínimo, yo tengo programado una tabla en Excel, tengo programado, y que me da una alerta que si no estoy buscando como mínimo 1 a 1.5, no entro en la operación, ¿sí? Listo, entonces espero que haya sido de su agrado la charla de hoy. Nos vemos muy posiblemente la próxima semana, que tenemos otra charla donde vamos a hablar acerca de lo que nos pasó hoy, Carlos. Que Carlos Azurro también nos dijo lo mismo, le pasó lo mismo, es
cómo entrar cuando se nos pasa una gran oportunidad, y es básicamente sumar al ganador, ¿sí? Entonces, esa es una estrategia que ya estoy implementando, que ya estoy utilizando, y bueno, espero que nos podamos encontrar próximamente.